Bien, vamos a conversar entonces con Simón Calzadilla. Bueno, Simón, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, es una dinámica sostenida y consistente, ¿no? La de las movilizaciones de la oposición. El gobierno también ha tratado de hacer las suyas, pero está este tema de la constituyente. Hoy convocan una reunión que ha sido rechazada no solo por la Mesa de la Unidad, que es el factor político, sino por las academias, las universidades, los sindicatos, o una serie de sindicatos y una serie de factores gremiales. ¿Hacia dónde crees tú que va esto y qué procura el gobierno con este llamado a una constituyente que tiene unos matices que no son propiamente los que más se asemejan al texto constitucional? Carlos, primero que todo, bueno, buenos días. Gracias a ti, a Televen, por la invitación al programa. Pero ya comienza a suceder lo único que puede suceder cuando una élite gobernante que tiene el rechazo del 90% de la población pretende imponerle una nueva institucionalidad jurídica, política, social y económica a través de una pseudo Asamblea Nacional Constituyente, para lo cual no podrían o no pueden realizarla sin que el único convocante que establece la Constitución así lo autorice o lo solicite o lo manifieste a través del voto directo, universal y secreto, que es el pueblo venezolano. Y ya todos los sectores organizados, históricos, sectoriales, reales del país están rechazando la invitación a conversar algo que es absolutamente contraproducente para este momento que vive el país. La salida a la crisis que hoy vivimos es no una nueva constitución, chico, no es un nuevo ordenamiento jurídico, es respetar lo que existe como ordenamiento jurídico y la constitución actual, que está siendo desconocida sistemática, abiertamente, desde que el gobierno dejó de ser mayoría en el país y que se expresó de manera clara y contundente en el proceso electoral del 6 de diciembre del 2015 y cuyos efectos fueron una Asamblea Nacional donde su composición, las 2/3 partes, estaban en manos o están en manos de la oposición por mandato popular. Ahora, si comienza a crearse el consenso del rechazo abiertamente, de manera explícita, ¿qué puede hacer el gobierno? ¿Qué constituyente puede crear el gobierno y quiénes pueden participar e involucrarse en ella? Creo que el gobierno ha cometido su último gran error, porque el país se está unificando en contra de esta pretensión de acabar con la democracia definitivamente. Es decir, cuando se da un proceso de refundación institucional en un país, quien promueve esa refundación necesita por lo menos la mayoría de la sociedad organizada y la mayoría popular para poderlo establecer y ser acompañados en la misma. Es una ruptura histórica e institucional. Tú no puedes hacer eso como una posible salida, un gobierno que tiene rechazo del 90% de la población y que se ha negado sistemáticamente a reconocer el último proceso electoral con su incidencia en una nueva Asamblea Nacional, que se buscó 7 jueces penales sin competencia electoral para arrebatarle el derecho constitucional a la consulta de referéndum revocatorio establecido en la Constitución al pueblo venezolano y que de paso no convocó elecciones regionales porque está en absoluta minoría. Fíjate que han llegado al cinismo de decir que ellos no quieren cambiar la Constitución, sino hacerle algunas puntuales modificaciones. Eso es enmienda, eso es reforma. Pero como la Constitución dice de manera clara que una reforma o una enmienda tienes que finalizarla o concluirla con un referéndum, se van por la constituyente, que a pesar de que el artículo 347 dice claramente que el que lo convoca es la Asamblea Nacional, ellos pretenden instalarla sin convocar el referéndum para su iniciativa. Porque eso tendría, de hecho lo han manifestado factores políticos y juristas, ¿no? Para ello tendrías que tener una consulta sobre el propósito y además sobre las bases comiciales que vayas a presentar en definitiva y que el Consejo Nacional Electoral acepte, pero tiene que ir un referéndum consultivo, eso no lo plantea.
Aristóbulo Istúriz decía que no, que la convocatoria la puede hacer perfectamente a través del texto constitucional del presidente de la República y que no se requiere ninguna consulta. ¿Cuán cierto es eso? Eso es falso. El artículo 348 lo dice de manera clara. ¿Quiénes tienen la iniciativa? ¿La iniciativa de qué, Carlos? Sí, porque es una iniciativa, el de texto activar condicional. el proceso. Es igual que las leyes. ¿Quiénes tienen la iniciativa legislativa? Lo tiene el Ejecutivo Nacional, lo tiene los ciudadanos, lo tienen 3 diputados, lo tiene el Tribunal Supremo, el CNE, pero la propuesta legislativa, la iniciativa que se marca en un proyecto, ¿quién lo sanciona? La Asamblea Nacional y los diputados. ¿Quién tiene la iniciativa de convocar la Asamblea Nacional Constituyente? La Asamblea, el presidente, los ciudadanos un 15%, los municipios, y los municipios en unas 2/3 partes. Pueden presentar, activar el procedimiento. Pero eso va a una Pero eso tiene que ser aprobado por el ciudadano, quien es el único que puede convocarlo definitivamente y debes consultarlo. Ahora, entonces no quieren consultarlo, pero es que tampoco van a presentar el nuevo planteamiento constitucional para un referéndum y que la gente lo apruebe, como sucedió en el 99, que tampoco lo quieren hacer. En el 2007, cuando rechazaron una reforma, por cierto, Simón, se habla de que mucho de lo que se ha presentado, por lo menos en el documento del Consejo Nacional Electoral, tiene también mucho de aquello que fue derrotaron en la reforma, en el referéndum consultivo del año 2007. Claro, porque lo que pretenden ellos es cambiar la Constitución, adaptarla para poder permanecer en el poder con solo el 10% del pueblo. ¿Qué significa eso? Eliminar el voto, inhabilitar políticamente a los venezolanos para elegir y para ser elegidos. De alguna forma eso lo planteaba la reforma en el 2007, que fue rechazada. Porque ¿cómo quieren conformar esta Asamblea Nacional Constituyente inconstitucional, ilegal, este fraude histórico? Son 500, pero 250 es de los empresarios, pero los empresarios bolivarianos. Y van a votar por ellos lo que yo diga que pueden votar por ellos. Y los sindicalistas, pero los sindicalistas revolucionarios. Y así meten la mitad de una buena vez, ellos lo autonombran, ¿no? Y después te hacen un esquema de circunscripciones para ellos asegurarse la otra mitad. Es decir, con apenas el 10% de la población que supuestamente los respalda, ellos se hacen con el 60-70% de una constituyente donde van a poder cambiar todo. Así pueden salir de la fiscal, así pueden salir de la Asamblea Nacional y así olvídense los venezolanos que nosotros vamos a poder votar otra vez por alguien. Ellos van a escoger quién vota y a quién designan. ¿Para declararse en qué? O sea, para darle al Estado el concepto de qué. Bueno, le pondrán nombre, poder popular, etcétera, como hacen los regímenes totalitarios. Bueno, porque Cuba llegó, la dictadura comunista a través de las armas y dijo, bueno, cambió la constitución de Venezuela, ahora es un gobierno comunista. Bueno, y ahí solamente hay un solo partido. Ahorita al gobernador Liborio también lo están inhabilitando como a Capriles Radosky. Y ya ni siquiera va a haber elecciones directas, universales y secretas. Lo que está haciendo el gobierno nacional, lo que está haciendo Nicolás Maduro como jefe de Estado es declararle la guerra a los venezolanos con esta propuesta constituyente. Por eso la Venezuela democrática que desea libertad, que desea salir de esta crisis económica, se está uniendo cada vez con mayor solidez para enfrentar semejante ofensa a la soberanía popular. Ahora, esto no se detiene, la movilización popular, la protesta, esto no tiene punto final, sino hasta que el gobierno pudiese aceptar elecciones generales adelantadas, respeto a la institucionalidad, liberación de presos políticos y canales a la crisis humanitaria. Es que el gobierno debe de entender definitivamente que fracasó y que cada día que pasa la situación del país es peor. La información que nosotros recibimos sobre la producción petrolera es espeluznante. Ya no le pagan a los proveedores que tienen que mantener los pozos. A Estados Unidos se le vendían hace 10 meses 850.000 barriles, ahorita están llegando apenas 700.000 barriles. La inflación va a empeorar, la escasez va a empeorar, el sufrimiento del venezolano va de mal en peor. Este es un país que este gobierno no lo gobierna desde hace mucho tiempo y lo que hace lo hace mal. Y la gente ya perdona, entendió... si te pones a leer un informe que presenta hoy en un resumen periodístico Fedeagro, te pones a llorar. La producción agrícola está por el piso, ¿no? La producción agrícola cada vez y no hay dinero tampoco para importar productos. No entonces, tienes insumos. ¿qué se avecina? No tienes cómo producir. El AMPA no te deja producir. Bueno, el hambre está aumentando en Venezuela. Estamos llegando ya a niveles de calificación mundial de hambruna, Carlos. Y esa situación
la van a resolver con una ilegal, inconstitucional, ofensiva, supuesta constituyente. Por Dios, yo no había visto una élite política tan desconectada de la realidad y lo que nos quieren llevar es a una tragedia nacional que ya la estamos viviendo, 34 muertos en 5 semanas, gente inocente, muchachos, 41 muertos, perdón, ya registrados y que lo único que atiene este gobierno es echarle la culpa a los demás de lo que es su responsabilidad. Voy a un dato, y disculpa nada que hablas de la situación de las protestas. Hay una serie de personas detenidas que están llevando a juicios militares. Ese no es una campanada de la alerta, no es el preámbulo para ir luego hacia los líderes que encabezan las protestas. Carlos, desconocieron la elección del 2015, desconocieron lo de las gobernaciones. Ahora la fiscal, como no se presta para detenciones, nos mandan a los muchachos y a las muchachas a tribunales militares que no corresponden, violando el Estado de Derecho. Las inhabilitaciones sin juicios, violando el Estado de Derecho. Se saltaron la Constitución y por eso quieren una Asamblea Nacional Constituyente para hacer algo a su medida de un régimen absolutamente autoritario. Pero se están estrellando con la solidez, la firmeza y la convicción de un pueblo que está decidido a cambiar a su país del Estado que está hacia a una Venezuela libre, una Venezuela democrática, una Venezuela donde podamos por fin realizar las bases o sentar las bases de construir una nación donde podamos realizar nuestros sueños. Bueno, Simón, muchas gracias, muy amable pues, por haber estado con nosotros y abordar este tema tan delicado y también tan controversial como es el de la Asamblea Constituyente que plantea el gobierno. Una pausa, al retorno, el segmento de lo actual, arte y espectáculos.